Hoy vamos a hablar de la futura implantación del 5G. Para muchos va a suponer toda una revolución en las telecomunicaciones, muchas cosas buenas, rapidez y sobre todo mucha intensidad en lo que es el flujo de información a través de toda la tecnología que nos abarca, pero en todo caso también es posible que traiga riesgos. Eso es lo que vamos a plantear esta tarde aquí. Pilar del Castillo. Un placer. Una maravilla poder charlar contigo porque tú sabes perfectamente en qué va a consistir ese 5G. ¿En qué punto está el 5G en lo que es Europa, en lo que es España y sobre todo lo que mucha gente piensa? ¿Qué aplicaciones en el día a día va a tener? Van a ir ocurriendo muchas cosas, como han ocurrido desde que pudimos tener acceso a Internet y fue comercial, como ha ocurrido desde que tenemos el teléfono inteligente, el móvil inteligente, etc. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener unos servicios mucho mejores. En la sanidad se van a poder hacer pues hasta intervenciones a distancia, en los transportes, que va a ser mucho más seguro, en la energía, que se va a gestionar mucho más eficazmente. Ahora, en relación a todos los problemas del clima, también va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque es una tecnología que es una evolución tecnológica que junto con otras como la inteligencia artificial, el blockchain, el quantum technology, etcétera, nos van a permitir más calidad, más velocidad, una mayor capacidad de cobertura, una latencia, es decir, la distancia que hay desde el momento que hablamos hasta el momento que nos contestan, ahora es X y va a ser prácticamente simultánea. Pero no solo eso, eso aplicado a cualquier cosa, a un coche que tiene que visualizar y frenar y va a poder hacerlo mucho antes que lo que lo haría una persona, etcétera. Es decir, hay un sinfín de posibilidades y en ese sentido el 5G es una evolución de lo que hay, pero es una evolución con un salto cualitativo muy importante. Por tanto, Pilar, que la gente no piense que el 5G se va a quedar en el ámbito de las empresas, sino que por lo que dices sí que va a tener una aplicación en el día a día, una aplicación real en la vida de las personas. En el ámbito de las empresas no se va a quedar porque las empresas lo que hacen es, además, hacer cosas para que los individuos consuman o trabajen en otras condiciones, etcétera. Y después que el beneficio está en la educación, el beneficio está en la investigación, el beneficio está en la sanidad, el beneficio estará absolutamente en todas las actividades que tienen lugar en la sociedad, sea en la economía o sea en el consumo y en la práctica individual, hasta en las relaciones sociales. Estamos hablando mucho, Pilar, de las posibilidades en positivo, pero evidentemente también hay que tener en cuenta los posibles riesgos. Y decía, hay debate sobre el 5G, porque hay quien ve solo lo bueno, hay quien ve solo lo malo, o hay quien está un poquito en el punto medio. Hay un asunto que preocupa y mucho, y ya a día de hoy, sin la implantación total del 5G, que es, por ejemplo, la protección de nuestros datos. Ese 5G, ¿quién va a ser el controlador? ¿Quién se va a dedicar a controlar que nuestros datos, por ejemplo, a través del 5G con nuestro teléfono móvil, estén donde tengan que estar? Bueno, el tema de la protección de los datos y de la privacidad, en torno al cual hay actitudes distintas, pues en Estados Unidos, en China, que es el contrapunto, es distinta. En Europa es distinto, porque también de Estados Unidos, porque hay una actitud más garantista, más de mayor protección a la privacidad. Hay que tener en cuenta que este desarrollo es de una velocidad extraordinaria. Claro. Es lo que tiene esta revolución digital si la comparamos con la industrial, ¿no? Por poner dos ejemplos. Aquella fue extraordinaria, pero había tiempo de adaptarse, había tiempo de sedimentar, y en esta no. En esta el tiempo va a una velocidad que el día de mañana ya ha cambiado lo del día anterior, etcétera, y lo hacen más difícil, pero no hay más remedio que adaptarse también. Bueno, pues en todo eso, por ejemplo, ahora con Internet de las cosas, los aparatos se van a conectar entre sí y eso va a producir un flujo de datos entre todas las cosas que están interconectadas que, bueno, va a dejar en un nivel absolutamente, en fin, rudimentario el número de datos que nosotros vamos generando en nuestras relaciones a través de los sistemas digitales, de Internet, etcétera. Y eso también hay que contemplarlo. Es decir, entramos en un mundo donde no solamente las personas, sino la interconexión con las cosas,
por eso es el Internet de las cosas, de personas con cosas y de cosas con cosas, es extraordinario. Entonces ahí hace falta pues efectivamente ese seguimiento, esos instrumentos legales para asegurarnos de que, en este caso, los datos personales no se están utilizando para otro tipo de fines. Y bueno, ahí se ha avanzado bastante, ¿no? Y ante ese volumen de información a través de las redes, de esos aparatos interconectados en casa, Pilar, habrá gente que dirá, ya muchas veces cuando aparecieron la tecnología del teléfono móvil, una simple antena de un teléfono ya preocupaba. ¿El 5G a nivel de salud, hay que tener algún temor? Bueno, los problemas de salud, en el caso de la preocupación, está relacionada con la posibilidad de las radiaciones, el uso pues, en fin, de naturaleza electromagnética, ¿no? Que ya fue lo que generó desde las antenas de televisión. Entonces ya había polémica con esto. No hay ningún informe de la Organización Mundial de la Salud ni de, en fin, otras instancias que tengan una correlación o que demuestren que hay una correlación entre ciertas enfermedades y ese tipo de ondas. Pero es que además la infraestructura específica, más nueva, relacionada con el 5G, se hace a través de un tipo de aparatos, un tipo de instrumentos, de infraestructura que es mucho más pequeña. De manera que, en ese sentido, generaría menos posibilidades que la que tiene la infraestructura actual o ciertas infraestructuras digitales actuales. En fin, ese es el argumento que está ahí. Lo que sí hay que tener es precaución, lo que sí hay que tener es, además, estar alerta, ¿no? No bajar la guardia. No bajar la guardia y tener instrumentos para que haya una alerta inmediata. Si se ha producido algún tipo de... en cualquier lugar, por ejemplo de Europa en este caso, que haya unos sistemas de alerta que permitan poner en marcha, pues como pasa, por ejemplo, con la seguridad alimentaria. Inmediatamente hay una coordinación en la Unión Europea pues, muy importante, ¿no? Pilar, uno piensa en el 5G y piensa en grandes ciudades, pero yo no sé si el 5G va a servir para poner también el foco en los olvidados, en la España vaciada, por ejemplo. Ahora que hay muchos rinconcitos de España en la que ni siquiera tienen una conexión wifi, tienen dificultades para conectarse con Internet, ¿lo de pensar en el 5G puede arreglar esa situación o tú eres pesimista? Ahora, ¿qué ocurre? Es muy interesante el cambio que podría haber, porque ahora el trabajo, que es lo que ha motivado en todas esas ocasiones, el motivo fundamental, la razón fundamental de esa salida, es un trabajo que se podrá ir haciendo sin necesidad de abandonar esos territorios menos habitados. Y no solamente se podrá hacer el trabajo, sino que hay una relación positiva a la inversa. Los servicios que se podrán prestar mediante ese sistema de comunicación, en fin, tan veloz, de tanta calidad y con tanta cercanía, desde la educación hasta muchas prestaciones sanitarias, etcétera, también se podrá hacer de tal manera que desde el punto de vista de las oportunidades para las personas que quieran trabajar en esos lugares, hoy, en muchos casos, no solo que se han vaciado, sino que se han abandonado literalmente, pues son nuevas y ya veremos qué desarrollo tiene. Pero en todo caso, ahí yo creo que hay una gran oportunidad también. ¿Y en esa oportunidad se ha hecho algún estudio, se ha cuantificado, se ha hecho algún tipo de previsión? Porque toda tecnología conlleva, pues evidentemente, un cambio, una adaptación. Hablábamos de ese mercado laboral que puede también volver a revolucionarse. ¿Se ha llegado a cuantificar cómo puede afectar el 5G en el mercado laboral en Europa? Bueno, de momento, la transformación digital está afectando, yo diría que positivamente, porque está habiendo una enorme demanda de perfiles profesionales que en cambio no tienen respuesta porque no hay personas que tengan la capacitación de formación digital, que muchas veces es básica o mediana,
no ya de ingenieros de telecomunicación o informáticos, etcétera, hasta tal punto que la previsión que hacía la Comisión Europea es que para el año 2020, más o menos, se van a quedar sin cubrir 800.000 puestos de trabajo en Europa como consecuencia de ello. Por eso, lo que es, yo creo que extraordinariamente importante, y ahí los gobiernos, que son los que tienen realmente la competencia en educación, por un lado, por otro lado las empresas, y la Unión Europea está empujando en ese sentido y además haciendo programas de financiación para ello en las empresas, que las personas que están trabajando no esperen a ver si se hacen unas remodelaciones y a ver si salen unos cuantos o muchos, sino que haya una readaptación desde el punto de vista formativo para que se pueda aprovechar al máximo y tengan esas habilidades, esas competencias digitales. Y yo diría que en la educación, como ocurre ya en muchos lugares, hay que tener una formación desde el inicio. Ahora hay que entender también la lógica del entorno digital, del mundo digital, del desarrollo digital. Y es muy importante que desde el inicio de la educación se vaya uno formando en ese sentido, sin desatender las humanidades, que a mí me parece que son más importantes que nunca. Los países que están más avanzados en estos terrenos, pensemos, bueno, siempre hablamos de Finlandia, pero en Dinamarca, en Suecia, en el Reino Unido, es decir, todo lo tienen incorporado. Yo soy de la opinión de que empezar con la programación desde los primeros años en los currículos oficiales del sistema educativo debería de ser obligatorio, como pasa en todos estos países. Pilar, ¿el 5G va a cambiar nuestras vidas? El 5G va a influir en nuestros hábitos, va a influir en cómo gestionamos las cosas, va a tener muchos beneficios en temas sanitarios, en temas educativos, en temas de seguridad, en temas de energía, en temas de transporte, en la agricultura, en fin, va a tener un sinfín de oportunidades. Como toda evolución tecnológica y sobre todo las que son realmente muy determinantes, siempre tiene riesgos, evidentemente. Tiene riesgos, comentábamos a lo de la salud, pues a lo mejor podría haber algún riesgo y hay que estar alerta, pero tiene riesgos porque hay que estar adaptados a esa situación y tendrá un impacto en el mundo laboral, y tiene riesgos de quedarte excluido porque no has realmente interactuado, no te has metido, digamos, ponerlo en una formulación así muy básica, en la comprensión y en la posibilidad de beneficiarte tú de ese tipo de posibilidades y te quedas un poco marginado. Todo tiene riesgos y los grandes momentos de evolución de la humanidad está llena de saltos importantes que han ido teniendo riesgos, pero que el ser humano ha ido afrontando siempre al final en positivo. Un placer, bien. Pilar. Pues el placer ha sido mío. Gracias. Gracias, María.